El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y así vamos a compartir palabra de Dios. Palabras que ciertamente en los días de Job eran palabras difíciles de comprender, palabras difíciles de entender. La palabra de Dios por momentos era como que había quedado relegada a unos pocos quienes podían entender cuál era la voluntad de Dios. Otros no, la entendían, escuchaban la palabra, la comprendían, pero no hacían nido en su corazón, no anidaba en su corazón la esperanza. La palabra trae un mensaje, el mensaje tiene que ser comprendido, el mensaje tiene que cumplir su efecto. No es para entenderlo. Algunos dicen, pastor, yo entiendo la palabra de Dios. Es como que estás en medio de la guerra con tu escuadrón y el general te manda un mensaje y te dice a las 12 del mediodía tienes que comenzar a atacar. Y tú recibes el mensaje y el mensajero va arriesgando su vida en medio de las balas, de las bombas, del peligro, llevando hasta el máximo su propio esfuerzo en medio de la guerra, con los temores de por medio, el no saber si va a llegar a destino. Y cuando llega el mensaje te lo da a ti, tú lo tomas y lo lees. Cuando lo lees lo entiendes. Pero ahí no termina el propósito del mensaje. No es entenderlo. Pastor, entendí la palabra, ¿cómo me gustó el mensaje? No es entender la palabra. Y este general entiende el mensaje y mira a sus soldados y tal vez mira su armamento, mira las municiones que le quedan y tiene miedo de obedecer la orden. El mensaje se comprendió, pero no cumplió su fin. El mensaje no cumplió el propósito. Fue comprendido. Los otros escuadrones avanzaron, los demás soldados salieron a la batalla, mas ese general no. ¿Sabe Dios por qué hay momentos en que escuchas la palabra y te cuesta dar el paso? Te cuesta obedecerla, te cuesta asimilar la palabra, hacer que la palabra se te haga piel en tu vida. Entiendes el mensaje, pero no lo puedes obedecer. Entiendes la palabra, mas no la puedes vivir. Entiendes la palabra, mas la palabra no se hace piel en tu vida. La Biblia dice que el verbo tiene que hacerse carne. Cuando la Biblia habla de que el verbo tiene que hacerse carne, significa que la palabra de Dios tiene que hacerse parte tuya, tiene que ser parte de ti, parte de tus pensamientos, tiene que influir en tu andar. La palabra de Dios influye en mi andar. Yo ando de la manera que ando porque la palabra de Dios me ha influido. Influye en las decisiones que tomo todos los días. Influye en lo que hago a diario. Influye en cómo administro mi tiempo, cómo administro mis fuerzas, cómo administro mis recursos. La palabra de Dios influye en mí. De cómo me visto, de cómo pienso, de cómo actúo, de cómo trabajo y cuánto trabajo. La palabra de Dios influye en mí. La palabra de Dios se ha hecho piel en mí. Y eso es lo que ha provocado resultados a lo largo de todos estos años de mi vida. He visto los cambios de Dios en mí. Yo soy un testimonio vivo de que Dios cambia las vidas, de que Dios cambia las mentes, de que Dios nos pone un corazón nuevo y un pensamiento nuevo. Pero cuando la palabra de Dios simplemente es escuchada o leída, comprendida, entendida, asimilada, pero no obedecida, no vivida, no ejecutada, no puesta en marcha, la palabra de Dios entonces termina siendo una palabra estéril, que muchos la escuchan, la comprenden, les gusta, les agrada las historias, la sabiduría que destila la palabra de Dios, la sabiduría y la profundidad que revelan las Escrituras, pero ahí quedó todo, nada más. No hay un cambio de vida. La palabra dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. La palabra en el principio era la palabra es lo mismo que una promesa. En el principio era una promesa nada más, una promesa de que algo iba a ocurrir.
En el principio era una promesa. La promesa era con Dios y la promesa era Dios. ¿Cuál era la promesa? De que Dios venga a la tierra. La Biblia dice que la profecía decía: Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo tendría que venir a salvarnos, no otro. Él tenía que venir a salvarnos, no podía mandar a otro. Entonces, en el principio era la promesa, era el verbo, era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios refleja su amor en que nos da una palabra, su palabra es verdadera. Así como Él crea los cielos y la tierra por medio de la palabra, la misma palabra luego tiene que recrear lo que ha quedado mal, lo que el diablo ha ensuciado. La misma palabra, con las mismas herramientas que se creó, con las mismas herramientas se sanará. Aquel que hirió, dice la Escritura, Él mismo sanará. La misma palabra dio origen a todo lo que vemos en estos días. Por eso es que Dios dijo: yo enviaré mi palabra. La palabra era la promesa. Cuando Jesús se acercó al pueblo, el único contacto que tenía con el pueblo era la palabra. Los corazones eran tocados por la palabra. Pero pastor, no era que el Señor le imponía manos a la gente, siempre era luego. El primer contacto es la promesa, la palabra. La palabra toca el corazón y la palabra te mueve a una actitud de fe. La palabra te mueve a escuchar con más atención. La palabra te mueve a creer. La palabra te mueve a pedir un milagro. La palabra fue lo que se hizo carne. En el principio era la palabra, la promesa. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. La palabra estaba con Dios. Las promesas son parte de la esencia de Dios, porque es su instrumento para ejecutar las órdenes. Dios se puede valer de cualquier cosa, de cualquier objeto material, para llevar a cabo su propósito. Pero dice la Biblia que aquel que estaba en la isla de Patmos preso por causa de Cristo, en un momento fue levantado en el Espíritu, y entre que fue levantado en el Espíritu comenzó a irse de esta tierra. Entró a un lugar que ningún hombre jamás pudo acceder, un lugar espiritual, un lugar que no se puede entrar con cámaras, un lugar que no puedes tomar fotografías, porque no lo captan. Es un lugar espiritual, y le fue permitido a este varón conocer un mundo distinto, un mundo espiritual. Cuando él entró en aquel lugar comenzó a ver toda una realidad distinta, un cielo maravilloso, ángeles, querubines, ancianos, todo un mundo lleno de símbolos. Algunos dirán: pero pastor, no había supernaves, supercomputadoras. Es que Dios puede hacer que una piedra piense lo que piensan 1000 computadoras, porque va más allá del pensamiento material del hombre. Y si nuestro mundo, dice la Escritura, mañana se desvaneciese, morada pues tenemos en los cielos, morada distinta, un mundo nuevo. Por este varón dice que estaba contemplando la gloria de Dios, y entre que comenzó a contemplar la gloria de Dios se comenzó a mezclar la realidad con la ficción. ¿Cuál ficción, pastor? Es que hay ficción allí en los cielos. No es exactamente la palabra ficción. Eran visiones como proféticas o visiones de lo que iba a acontecer. Y entre que él iba caminando por el cielo y viendo la gloria de Dios, de repente los cielos se abrían y comenzaba a ver como una escena, como en una película, como si fuese tridimensional, por así decirlo, como en una escena real. Comenzaba a ver los acontecimientos que iban a ocurrir luego. Y luego, he aquí, dijo, yo Juan vi un trono, y fueron juzgadas las almas de todos, grandes y pequeños, cada uno según su obra. Ahí no vas a escaparte. Alguno dirá: pastor, amigo, me gusta cuando usted me habla de una esperanza. Pero la esperanza tiene que ser vivida. La esperanza que solamente te hace creer que vas a salir adelante no te sirve. La esperanza tiene que hacerse carne. La esperanza tiene que hacerse piel en ti. La palabra tiene que moverte. La palabra tiene que hacerte andar. Si la palabra no te hace andar, entonces es una palabra que no cumple el propósito. Es comprendida, es entendida, nos gusta, pero no lo podemos obedecer. Algunos dicen que con que entienda la palabra alcanza, pero no alcanza. La Escritura dice que entre tanto que él vio diferentes escenas de todos los acontecimientos futuros, en un momento vio que el fin de todas las cosas, el que estaba en el trono rompió el silencio. Porque hasta entonces el que estaba en el trono dice que había un trono alto y sublime, del cual salían rayos y relámpagos, y había nubes que cubrían todo el trono. Él no podía ver el rostro de aquel que estaba sentado en el trono. Era tan sublime para él que ni siquiera él podía contemplar el rostro. Era un rostro brillante. Había salidas destellos de luz para todas partes. Pero dice que en un momento el que estaba sentado en el trono rompió el silencio y dijo, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí hago nuevas todas las cosas. Solamente la palabra, las cosas viejas pasaron. Aleluya.
Solamente dio la orden. Y otra vez volvió a usar su herramienta, la palabra. Luego los elementos le obedecen a la palabra. Tras la voz de Dios dice la Escritura que los montes son sacudidos y tiemblan. La palabra, da la palabra. La palabra no solamente tiene que ser entendida, tiene que ser obedecida, vivida, tiene que hacerse fiel en ti. La Biblia dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios. La palabra siempre estuvo con Dios y la palabra era Dios. Dios es el Dios de la palabra. Dios da la palabra. Y todo lo demás ocurre. Todo lo demás aparece solo, da la orden. Algunos dirán: pastor, pero ¿por qué no usó Dios otra herramienta como, a ver, supongamos como una espada? Una espada de esa como que está clavada en la piedra y que Él solamente tiene el poder para sacarla, pastor, y cuando apunta con la espada para un lugar, sale un rayo de luz. Bueno, sería un poco fantástico esto. Pero Dios va más allá que la espada. Pastor, yo una vez vi que dos tenían como un anillo y se tocaban con el anillo. Es un poco fantástico también. Pero Dios va más allá. Pastor, y algo como una lámpara que sacude y de ahí sale como un espíritu que le obedece y hace todas las cosas. Dependería de la lámpara, dependería del anillo, dependería de la espada. Y si alguien le roba la espada, sí, los chicos dirán: yo vi una vez que a uno que era el dios del mal le robaron la espada y se quedó sin poder. Bueno, a Dios no le pueden robar la espada. A Dios no le pueden robar el anillo. A Dios no le pueden robar ningún objeto que sea como un instrumento de poder o un medio creador para manifestar el poder a los hombres. Porque Dios va más allá que eso. No necesita ni espada, ni instrumentos mágicos, ni nada por el estilo. Solamente da la palabra. Un rey no se toma el trabajo siquiera de moverse de su trono. Solamente da la orden y todos los demás lo obedecen. En este caso, no solamente los ángeles le obedecen, no solamente los querubines le obedecen, no solamente los ancianos, no solamente los hombres le alaban. Dice este mismo Juan, dijo: y yo, Juan, vi, y aquí levanté la mirada y vi una multitud de gente, millones de personas, cual nadie podía contar, todos con vestiduras blancas, y alababan el nombre del que vive para siempre, los redimidos de Dios. Solamente Dios da la palabra y aún la tierra le obedece. Dios da la palabra y aún el agua le obedece. Algunos dirán: pero pastor, ¿y si no hay hombres, qué le va a obedecer? Dice la Escritura que Dios tiene poder para sacar hijos de Abraham de las piedras. Dios da la palabra y los cielos le obedecen. Dios da la palabra y el universo es conmovido por la palabra de Dios. No necesita ningún elemento extraño. Entonces nadie le puede robar el poder a Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra era con Dios. La palabra es Dios. Dios es el Dios que da las órdenes y la creación le obedece. Y llegado el tiempo y esa palabra se iba a manifestar. Algunos dirán: ¿y por qué tanta importancia de la palabra? Porque Dios dio la promesa, la palabra, que se iban a cumplir los tiempos, y los tiempos se cumplieron. Cristo vino a la tierra, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Enfermos sanarse, cautivos liberarse. Pastor, me hubiese gustado a mí vivir en aquellos días, los días en los cuales la gente se manifestaba por el poder de Dios. Los enfermos eran sanados por el poder de Dios. Los cautivos eran liberados por el poder de Dios. Pero tienes que ponerte triste. Aquí en nuestra congregación, cada fin de semana estamos viendo a los enfermos sanados, a los cautivos ser liberados por el poder de Dios. La Escritura dice que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Claro que sí. Yo también me lamentaba cuando leía la Biblia. Dije, me sentía como aquel que llega tarde a una fiesta y que simplemente contempla las migajas de lo que quedó. Porque leía que en los tiempos antiguos Dios había hecho grandes milagros y proezas. Yo decía, pero todo quedó para antes y para hoy no quedó nada. Para estos días no quedó ningún milagro, ninguna obra maravillosa, ninguna voz de un ángel que nos hable, ninguna voz de Dios que nos toque el corazón, ningún enfermo ser sanado, ningún cautivo ser libertado. Claro que sí, quedó la obra de Dios. Ahora estos días, mientras este mensaje está siendo predicado y sale a través de la radio, personas están siendo tocadas por el poder de Dios. Día a día yo escucho testimonios de personas que dicen: pastor, yo escuché un mensaje por la radio, mi vida cambió. No lo conocí. ¿Sabe cuánto deseaba conocerlo? Pero ¿qué escuchó? Salió una espada que le tocó a él a través de la radio. Tocó la perilla de la radio con la cabeza.
solamente fue la palabra. Tienes mi palabra. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Pero pastor, si no dice que la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos la gloria. Ese es Cristo, ¿cierto? Claro que es Cristo, pero ya no está más Cristo. Pero la Escritura dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Todavía Dios sigue hablando a su pueblo y todavía su palabra sigue teniendo poder, autoridad para libertar cautivos y para sanar a los enfermos. Aleluya. Claro que sí. En los días de Job, pues la gente oía la palabra de Dios, pero muy pocos la podían creer. Muy pocos podían vivir la palabra. Por causa de las luchas, de las adversidades. Satanás entonces, el propósito máximo es para él. Desde el tiempo en que este mundo se estableció hasta estos días, es tergiversar la palabra de Dios. Apagar la voz de Dios. O confundir la voz de Dios. Dice que en un momento ciertos varones estaban predicando el mensaje. Y entre que ellos hablaban, dice que alguien empezó a hablar detrás de ellos. Y ellos decían, porque hubo un Cristo. Y alguien apareció que gritaba detrás de ellos. Son hijos de Dios y hacen milagros de Dios. Y ellos decían, bueno, es que Dios vino al mundo, enviado por su Padre Celestial para morir por nuestros pecados. Ellos van a hacer milagros de Dios. Dice que esto ya, el apóstol Pablo se dio cuenta que esto no era de Dios. Porque la principal herramienta de Dios, que es la palabra, es como el serrucho para el carpintero. La palabra de Dios es la herramienta principal de Dios. Y entre que el apóstol Pablo daba la palabra, esta mujer que tenía espíritu de adivinación, dice que comenzó a perturbar. En un momento, estos varones se cansaron de oír a esta mujer y le reprendieron al demonio que impulsaba a esta mujer a perturbar la palabra de Dios. Y el demonio se fue. Esta mujer dice que generaba grande ganancia a sus amos porque adivinaba quién iba a ganar en las carreras o en las apuestas. Y siempre acertaba. Porque había un espíritu inmundo detrás de ello. El espíritu inmundo había llegado a tomar tal autoridad. Alguien pensará y dirá, ¿cómo es eso que un espíritu inmundo toma autoridad en mí? Es como Dios. Dios toma más autoridad en ti o menos autoridad en ti. La diferencia es que Dios avanza conforme a tus deseos. Satanás no avanza conforme a tus deseos, sino conforme a tus debilidades. Más débil sos, más te domina Satanás. Más pecados cometes, más autoridad de Satanás hay sobre ti. Así, cuánto lugar tú le das a Dios es cuánto avanza Dios en ti, cuánto se manifiesta el Espíritu de Dios en ti, cuánto influye Dios en ti, conforme a lo que anhelas, porque Dios respeta tus deseos, tus decisiones. Mas en Satanás es lo contrario. Él no espera que tú decidas, Él espera que tú estés débil para avanzar. Él es un adversario que quiere conquistar tu vida. Y espera que peques, espera que mientas, espera que te revuelques en el pecado, espera que te alejes de Dios. Y de a poco te vas poniendo nervioso. Puedes preguntar a una persona que ha caído manifestada. Yo he conocido muchísimos casos en todos estos años. No podía enumerarlos a todos, porque fueron muchísimos realmente. Pero ¿cómo empezaron a quedar cautivos de los demonios? ¿Que de un día para el otro se levantaron endemoniados? No, fue de a poco. Conforme a las debilidades que fueron mostrando, Satanás fue avanzando. Comenzaron perdiendo la paz, comenzaron rebelándose contra Dios, comenzaron ofendiendo a Dios con sus actitudes, practicando el pecado constantemente, sin haber arrepentimiento, no dando lugar a Dios en sus vidas. Y así, avanzando y avanzando en lo malo, fueron cediendo terreno, hasta que en un momento ya no podían dormir, andaban histéricos, se salían de las casillas, como quien dice, dije cosas, no sé lo que dije, es que me puse nervioso, me enloquecí, golpeé a mi esposa, a mis hijos, o mujeres que golpean terriblemente a sus hijos. Hace un par de días cierta mujer se enloqueció así, en un acto de furia, mató a sus 2 hijos, en un acto de furia. Y de a poco te descontrolas, y de a poco, cada vez que más te descontrolas, más gana terreno Satanás sobre ti. Hasta que en un momento comienzas a hacer cosas que ya tú no quieres hacer. Y dices cosas que no quieres decir. Y actúas de forma extraña. Hay personas que se han acostumbrado a este cambio de carácter y piensan que es normal. Dicen, ¿será que me agarró la crisis de la maternidad? ¿Será que me agarró la crisis del matrimonio? Lo que te agarró a ti es la crisis de un demonio.
que tiene influencia sobre ti, que te habla al oído y tú lo obedeces. Que has dejado de poner a Dios en primer lugar en tu vida y le has dado lugar a Satanás y a sus pensamientos, y no a Dios y sus pensamientos. Dios tiene que ganar terreno en ti para que la palabra se haga fiel en ti. Entonces el objetivo del diablo es bloquear la palabra de Dios, para que no la creas, confundir la voz de Dios, para que la creas pero no la obedezcas, interponerse entre el mensaje de Dios, para que digas, bueno, es muy bonita la palabra, pero eso es para algunas personas. Por lo cual dice la Escritura, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la gloria de Dios. Cuando no entiendes la palabra, Satanás está logrando bloquear el arma de Dios. No puedes oír la palabra, y si la oyes pesadamente. El Señor se paró ante las multitudes y les dijo, quien tenga oídos para oír, que oiga. Y la gente tal vez se tocaban y decían, yo tengo oídos, pero no oídos espirituales, porque cuyos oídos espirituales tal vez estaban distorsionados, tal vez se escuchaban el ruido ambiente. Es como cuando una mamá quiere hablar y el hijo comienza a tirarle la pollera o el pantalón. Mamá, dice, y la madre habla con la vecina, o habla tal vez con el jefe, o está hablando tal vez con el almacenero, y el niño, mamá, y llega un momento que la madre ya no escucha nada, y ni sabe lo que dice, porque ha logrado de tal forma perturbar a esa criatura, a su mamá, que ya no sabe ni lo que habla. Bueno, Satanás quiere que la palabra de Dios en ti no entre en tu corazón, y si la entiendes, que no la vivas, que ocurra algo, que tú digas, esta palabra no es para mí, yo soy muy viejo, soy muy joven, muy flaco, muy gordo, muy petizo, muy alto, lo que fuere, pero que digas, no la puedo vivir. Ahí Satanás entonces cumple su propósito. Son formas que Satanás tiene para impedir que esta voz de Dios se deje oír en tu corazón. Pero la palabra de Dios dice que va a correr como aguas sobre la faz de la tierra. Job escuchaba la voz de Dios a diario, sentía que Dios le hablaba. Mientras que en su generación y en su tiempo había otras personas que creían en Dios, pero creían en Dios un poco más distante, un poco más lejano de Dios, que no tenía la capacidad para hablarles, o si la tenía, ellos no eran aptos para escucharla, porque sus oídos no estaban afinados. Algunos pensarán, dirán, este pastor me está hablando a mí y me quiere convencer. Pero yo no te quiero convencer de nada. Si yo te quisiese convencer y tuvieras el poder de convencimiento, entonces sería un superhombre que se pone a hablar unos minutos en una plataforma y le hace cambiar la vida a la gente. Entonces tendrían que venir los científicos y analizar qué clase de tono de voz uso, con el cual tenga poder para transformar los corazones. Pero no es mi palabra, es la palabra de Dios la que tiene poder. Y la repita quien la repita, las promesas de Dios, la palabra de Dios tendrá el mismo poder. En los días de Job había personas que oían la palabra de Dios, pero no podían vivirla, no podían conocerla. Job dice que antes vivía la palabra de Dios, la sentía, y la palabra de Dios comenzó a hacerse carne. Así como dice la Escritura, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Y ahí vimos la gloria de Dios. Si no se hace carne el verbo, si no se hace carne la palabra, si no vives lo que escuchas, no ves la gloria de Dios. Es así de simple. Vives lo que escuchas, lo que lees, y entonces los milagros ocurren. Dentro de mi generación hubo muchos jóvenes que caminaban a mi lado, en fe, en esperanza, quienes no pudieron ver jamás la gloria de Dios. Dentro de la generación de los que iban camino a la tierra prometida, hubo toda una generación de hombres y mujeres que no pudieron ver la gloria de Dios, pero la palabra era la misma, la voz de Dios era la misma. Satanás trata de interponerse para que la voz de Dios no se deje oír, o te va a querer convencer de que tú no eres el elegido, de que tú no eres. Dice que así Gedeón se encontraba tomando grano, juntando el grano y escondiéndolo, porque venían las invasiones de los filisteos y no quedaba nada tras la invasión de ellos. Robaban todo lo que podían tener, sacaban todas las posesiones que tenían, las cosechas se las llevaban todas. Entonces dice que él trataba de hacer algo, pero no sabía qué hacer. Lo que él encontró para hacer, dijo, cuando venga el enemigo, no me va a robar lo que yo he cosechado.
Pues no quieres dejar que Satanás robe tu casa, saquee tu casa. Estos días la gente se preocupa por la seguridad de su casa. Leía una encuesta que decía que la gente, en la prioridad número 1 que tiene nuestro país, de los temores. Esta es una escala bastante macabra porque no se le pregunta a la gente qué es lo que más te gusta. ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Cuál es el paisaje que más te agrada? No, se le dice a qué le temes más de la delincuencia. En la escala número 1 de los temores de la gente es que sufrir un robo de su propia casa. Es el temor número 1 de los que puedan ser potenciales víctimas de la delincuencia. Que en su propia casa les saquen, les roben, tomen rehenes, saquen todo lo que tienen en su casa y demás. Bueno, esto era algo terrible para Gedeón. Sentir que los adversarios llegaban a su propia casa y lo que tenían lo saqueaban. Él quería hacer algo como tal vez aquel que escucha este mensaje y que siente que su hijo se le ha escapado de las manos con impotencia. Mira cómo Satanás se ha metido en su casa y no ha podido robar su vehículo, no ha podido robar tal vez su dinero, sus alhajas, pero le ha robado el corazón de su hijo, le ha robado el corazón de su hija. Padres que con lágrimas en sus ojos le piden a sus hijos que cambien de vida y nada nos conmueve a ellos. La Escritura dice que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Digno es Dios. Pues lo que deberías tener más temor es de que Satanás robe tu casa. No los adversarios, porque los bienes materiales los puedes recuperar. Los bienes materiales tal vez van y vienen, pero lo que no se reconstruye y no se restaura fácilmente es un hogar. Mujeres que han perdido a sus maridos, se han cuidado de la delincuencia de todo tipo, pero no se han cuidado de la delincuencia espiritual, la delincuencia del diablo. La Biblia dice que él es un delincuente. Él va a tratar de saquear lo que tú tengas, lo que más aprecies. Cuando entra un ladrón a tu casa, ¿qué va a robar? Lo que tú menos aprecies. ¿Qué te va a robar? La escoba. Hoy alguien me robó la escoba. Dice, qué terrible robo. No te va a robar la pala. Los ladrones, no, ¿para qué quieren una pala? Si el asunto es no trabajar, para eso roban. Para evitar el esfuerzo del trabajo de todos los días y de cumplir un horario y de estar bajo órdenes y demás. Satanás te va a robar lo que más ames, lo que más valores, lo que más aprecies. Satanás te va a tocar lo demás te duele. Por eso es un ladrón, por eso es un delincuente. Y debes cuidarte antes de que la delincuencia material, debes cuidarte de la delincuencia espiritual. Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. En aquellos días, en los días de Job, la gente oía la palabra de Dios, pero muchos no podían vivirla. Job dice que en un momento comenzó a vivir la palabra de Dios. Cuando alguien vive la palabra de Dios, Satanás se vuelve loco. Se vuelve loco como se volvió tal vez conmigo cuando yo comencé a vivir la palabra de Dios. Sabes que sentía pesadillas, para mí dormir era un terror. Yo no sé si a otra persona de los que estaban a mi alrededor le pasaba algo semejante. Sentí un tormento que lo tenía de acompañante todas las noches a Satanás en mis pesadillas más terribles. Y ya no eran sueños muy lejanos, eran sueños reales. Al punto tal que yo me levantaba sudado, agitado, y no entendía lo que me pasaba, no entendía por qué. Yo le contaba a otros y me miraban como, yo decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué Satanás no me deja dormir a mí? ¿Por qué otros pueden dormir tranquilamente y yo no puedo dormir? Cerraba los ojos y entraba en un sueño profundo, que era un sueño real. Yo no sabía que tal vez era parte de una vida espiritual que Dios tenía planeada para mí. Así como luego, pasado el tiempo, comencé a entrar en sueños. Y aquello que representaba para mí un lugar de tormento, un lugar de angustia, de cautividad, del mal sobre mí, comenzó a representar un lugar de sueños, un lugar de revelación, un lugar de esperanza. Porque fue en el mismo lugar y en el mismo terreno donde Satanás me dominó y me derrotó. En el mismo terreno el Señor me comenzó a revelar maravillas. Me comenzó a hablar. Y así como me levantaba
Al otro día, angustiado, agitado, con temor y con terror nocturno. Tal vez solamente los que sufren terror nocturno saben de lo que estoy hablando. Luego, cuando Dios comenzó a hablarme los sueños, me levantaba con un gozo, con una esperanza y con unas fuerzas que otros no comprendían. Y para mí las mañanas eran más alegres que las de los demás. Para mí las mañanas eran más esperanzadoras que las de los demás. Al punto tal que había otros creyentes que me decían: ¿y qué soñaste hoy? ¿Y te habló Dios? Y había veces que yo le decía: no soñé nada. Pero había otras veces que le comenzaba a hablar de que Dios me había, de los sueños, de lo que Dios me había hablado. Y me miraba. Y yo los miraba como diciendo: si me creen, créanme, y si no me creen, no me crean. Me miraban como un bicho raro. Es que Dios tenía un plan con mi vida. Yo no lo sabía, Satanás lo sabía. Dice que en un momento este varón Gedeón se encontraba guardando todo el trigo, escondiéndolo, porque él decía: yo tengo que hacer algo. Tal vez estaba haciendo lo equivocado, pero intentó hacer algo. Tal vez fuiste un curandero para que tu esposo vuelva a tu casa, pero quisiste hacer algo. No sabías cuál era el camino correcto. Bueno, ahora sabes qué es lo que debes hacer. Volveos a mí, dice el Señor. Volveos a mí, prisioneros de esperanza. Otra vez os anuncio que yo os pagaré el doble, dice Dios. El doble de lo que perdiste. Te voy a restituir el doble. Los sueños para mí eran un terror y un tormento. Luego Dios me pagó el doble. Para mí los sueños eran una bendición. Dios me revelaba cosas en los sueños, misterios. Dios me hablaba promesas tremendas. Dios me mostraba lo que iba a ocurrir luego. Yo cuando le contaba a otros me miraban al principio un poco escépticos, como diciendo: este es un loco, un delirante. Y yo también, a veces cuando le hablo a la gente algunas revelaciones y manifestaciones de Dios que tuve, yo sé que hay gente que pensará: este loco se pone a inventar historias, porque yo hubiese pensado lo mismo. Si hubiese escuchado a alguien decir que Dios le habló, yo diría: pero este está tan loco, se vuelven tan locos con la religión que después creen que Dios le habla y escuchan el viento y dicen: oh, Dios me habló. Es inevitable. Cuando alguien tiene una experiencia que no es común, es inevitable que el otro no la entienda. Cuando alguien escuchó la voz de Dios y el otro no tiene oídos para poder entender, porque no solamente el Señor hablaba de oídos físicos, más hablaba también de oídos espirituales, para poder entender lo que Dios quería hablar, les parecía locura. En un momento el Señor estaba con todos los discípulos y se escuchó un trueno, y la gente dijo: va a llover. Y el Señor Jesús dijo: gracias, Padre, porque yo sé que tú que me has oído. Y los demás decían: pero no era lluvia. El Señor dijo: es la voz de Dios. Para uno ser un trueno, para el Señor fue la voz de Dios. Alguno habrá dicho: este está loco. Y ahora que si de repente se levanta una marea gigante, va a decir que Dios también está hablando en la marea. Si cae piedras, quiere decir que Dios ahora está enojado. La Biblia dice que Dios se manifiesta a los hombres que han podido entender la palabra. Y quienes entienden y la obedecen van afinando su oído. Es como un ejercicio. Tú cuando te pones a ejecutar un instrumento. A mí, cierto día, un amigo me decía: mira, vos tocame una nota y yo te digo qué es lo que es. Claro, yo empecé a tocar instrumentos desde muy chico. Pero me sorprendió cuando me encontré con que tocaba todos los días música. Y yo me escondía y le hacía una nota. Me decía: es re mayor. Yo miraba y decía: sí, es re mayor. Le decía: pero vos me estás mirando, le decía. No, mirá, tocame otra, decía. Y se iba. Yo le tocaba otra. Es la menor, me decía. Yo miraba y decía: es la menor. Yo dije: bueno, 2. De casualidad le habrá soltado. Dije: a ver esta otra. Do mayor, me decía. Y esta re menor. Y esta si menor. Y esta sol mayor. Y bueno, me dejó sin palabras. Él tenía el oído afinado. Tenía el oído más ejercitado que el que yo tenía. Incluso yo conocía algunas notas más que él. Pero él tenía el oído más sensible. Escuchaba la nota y me decía el nombre de la nota. Yo no. Se me confundían las notas. Practicaba con mis dedos. Practicaba la técnica, la ligereza, me ponía banditas elásticas entre los dedos para practicar la guitarra. Me iba a mirar la televisión y tocaba guitarra. Me sentaba en el sillón, tocaba la guitarra.
Me estaba por comer, antes de comer tocaba la guitarra. En un momento me decía, pero ¿por qué no parás con esa guitarra? Y me ponía las banditas para que mis músculos trabajen un poco mejor. Luego cuando me sacaban las banditas elásticas sentía que los dedos eran más livianos. Me la trenzaba la banda elástica entre los dedos para poder hacer acordes o punteos y demás. Tenía más ejercicio, pero lo que me faltaba ejercitar era el oído. Bueno, tal vez no tenía la otra técnica que yo tenía, pero tenía más oído. Hay momentos en que por fuerza buscas a Dios. Hay momentos en que te esfuerzas para leer la palabra, entender los mensajes. Dice, pastor, yo me compré un montón de prédicas de usted. Pero hay un momento que tienes que pasar a la otra parte de la técnica, que es afinar más el oído. Y luego de que afines más el oído, tienes que pasar a la otra parte de la técnica, que es comenzar a permitirle que el verbo se haga carne en ti, que se haga real. Dice la Escritura entonces que aquel que se encontraba desesperadamente escondiendo el trigo de los adversarios, intentaba hacer algo aunque equivocado. En un momento se encontró que alguien se le acercó a él, alguien que él no conocía, un extraño. Y le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y él se sorprendió entre susto, admiración, sorpresa. Alguien que hable de Dios en medio de la guerra. Así es como esta voz suena para ti. Alguien que hable de Dios en medio de la pobreza, pastor. Alguien que hable de Dios con todo lo que sufrí en mi niñez. ¿Por qué no me habla de otra cosa? Hábleme de espectáculos, distráigame un poco, hágame olvidar las penas. Hablemos de otra cosa. No hablemos de Dios. Hay gente que dice, yo en mi casa ni de política ni de religión no quiero saber nada. Con todo lo que sufrí, con todos los conflictos que ha desatado la religión, la política. Este varón se sorprendió. Gedeón se sorprendió. Quien se le paró al lado era un ángel de Dios, cuya apariencia era apariencia de un hombre. Y le dijo, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Él se da vuelta y le dice, si el Señor está con nosotros, si está conmigo, ¿por qué nos ha desamparado? ¿Por qué siguen entrando los adversarios en nuestras tierras? ¿Por qué no podemos tener una familia normal como los demás? Una casa normal. ¿Por qué tenemos que salir corriendo y perderlo todo de tanto en tanto? ¿Por qué a los 15 años mi hijo se fue de mi casa? ¿Por qué 5 años después a mi esposa le detectaron cáncer? ¿Por qué un tiempo más adelante mi otro hijo tuvo un accidente? ¿Por qué otros años más adelante perdí el trabajo? ¿Por qué, pastor? Con tantos cuestionamientos y preguntas. Alguno diría, pastor, a ver, dígame, ¿por qué? Lo mismo le pasó a Job. Job era un varón que entendía la voz de Dios. Job era un varón que entendió la palabra y la vivía. A tal punto la vivía que no quería dejar ni una coma ni una tilde fuera de la obediencia. Todo, hasta lo más pequeño. Se levantaba cada mañana y preparaba un holocausto. El holocausto era una forma de agradar a Dios, de limpiarse de todo error. Y sacrificaba un holocausto y decía, Dios, si en algún momento he pecado, porque puedo pecar con mis pensamientos, con mi mirada, tal vez rebelarme en mi mente contra ti, te ofrezco este holocausto para que me perdones y me limpies. Cuando los criados pensaban que se volvía ya a su casa, no, decían, tenemos que encender el otro holocausto. Pero si ya hicimos, el otro es para mi esposa, porque tal vez ella pecó. Y tenemos que hacer, cuando terminaba con ese, decía, ahora tenemos que seguir con el otro holocausto. Pero ¿para qué otro más? Juntemos y hagamos un pack familiar, dirían hoy. Así, pastores, como así algunos mandan a la esposa a la iglesia porque hacen un pack familiar. La esposa viene a la iglesia y santifica a todos en la casa. Después la esposa anda revelada, manda al marido y llega al marido y ya da la cara por la familia, mejor dicho, ante Dios. Hacen un pack, un family pack. ¿Sí? Pero en este asunto, la bendición pertenece a cada uno. La bendición tú la tienes que pelear. Puede llegar bendición a tu casa por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, pero la pelea la tienes que dar tú. Así le pasaba a cierto varón, dejaba que la esposa viniese. Y él decía, yo no le impido que mi esposa venga a la iglesia. Es más, yo la dejo, no le hago problema ni nada. Él sentía que cumplía con Dios. Pero en un momento empezó a sentir que algo no andaba bien. Su esposa andaba en esperanza, pero él empezaba a andar cada vez más chinchudo, más enojado, más histérico, más problemático. Su esposa venía a la iglesia y se iba llena de bendición. Y él de a poco empezó a perder la paz, la esperanza. No le alcanzó con las migajas que llevaba su esposa de la iglesia a su casa. Hasta que en un momento determinado él dijo, ¿ya te vas a la iglesia? Sí, le dijo ella. Hoy voy con vos. La esposa se sorprendió. Se rió. Pensó que era una broma.
Él dijo, yo voy a ir con vos. Aquel día él había entendido que tenía que venir a buscar él la bendición propia. No la bendición de su esposa sobre la casa, sino su propia bendición. Así que aquel día se preparó, se puso la mejor ropa que tenía, preparó su corazón, entró a la iglesia, comenzó a cantar a Dios y desde aquel día hasta estos días todavía sigue entrando por esa puerta, todavía sigue levantando manos santas al Rey de los cielos y todavía sigue glorificando a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! Dice la Escritura entonces que Job, en un momento determinado algo pasó. Aquel que sacrificaba holocaustos para su esposa, por sus hijos, por él mismo. Dice la Escritura así. Yo voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Job. Vamos a leer solamente el capítulo 9, verso 16. Porque esto revela un ataque satánico sobre la vida de Job. Un plan de Satanás. ¿Cuál fue la otra técnica que el diablo usó? Solamente leemos el verso 16, capítulo 9, el libro de Job. Verso 16 dice así. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. Glorioso. Y más glorioso todavía. Aleluya. Y aleluya. Dice, si yo lo invocara, dice la Escritura, verso 16, si yo lo invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. Aún no voy a creer. ¿Pero por qué no voy a creer, pastor? Si yo le invoco a Dios y él me responde, ¿por qué Job dijo, y así todo yo no voy a creer? ¿Por qué no va a creer? Era otro ataque satánico, otro plan del adversario, lo mismo que le ocurrió a Gedeón. Dijo, si Dios está con nosotros. La palabra tenía que hacerse piel en él. Va a ser un momento, dice que él dejó de vivir esa palabra y entró en una zona de turbulencias espirituales, de luchas, de adversidades. Este versículo tiene un versículo que es hermano gemelo. Se encuentra en el libro de Éxodo. Dice la Escritura que cuando Moisés vuelve de Egipto, habla con su hermano Aarón y le dice, vuelve de Madián, vuelve a Egipto, porque él huye a Madián, al desierto, después de matar al egipcio. Y después de 40 años decide volver porque Dios le habla, se le aparece en una zarza, le muestra revelaciones y maravillas. Decide volver a Egipto con un plan. Se reúne con su hermano Aarón y le dice, Dios me habló. Aarón no le creía, le mostró maravillas delante de él. Le dice, tenemos que ir a hablar con Faraón para decirle que deje ir al pueblo porque Dios ha dado el mandato de que deje ir al pueblo. Bueno, van a hablar con Faraón. Entre que hablan con Faraón, Faraón dice, ¿saben qué? Todo muy lindo lo que ustedes dicen, de eso de que tienen que ir al desierto a alabar a su Dios y todo lo demás. Pero estos de los que estamos hablando son nuestros esclavos y trabajan para nosotros. Y a mí me parece que están muy ociosos, por eso es que andan hablando cosas raras. Por eso, porque andan vagos. Se le andan ocurriendo cosas extrañas de que los deje ir y todo lo demás. Desde ahora, dijo él, antes nosotros les proveíamos el heno, la paja, y ellos preparaban el ladrillo. Pues ahora no, dijo, ahora ellos van a tener que ir a buscar el heno. Y ellos mismos tendrán que preparar los ladrillos. Doble tarea, para que se dejen de andar pensando cosas raras. Así que salió del palacio. Moisés trató de decirle, pero no, mira que Dios, mira que la obra de Dios, que el milagro, que Dios en los cielos, que hay un Dios invisible, que no es el Dios que ustedes tienen y todo lo demás. Faraón dijo todo lo que quieran. Son vagos y desde ahora en adelante van a tener doble tarea. Así que salió del palacio Moisés, Aarón. Entre que salieron, dice que había capataces que coordinaban la tarea entre los egipcios y los judíos. Capataces de los judíos, los que tenían a cargo las cuadrillas. Y lo vieron que entre que iban dando Moisés y Aarón, salían del palacio, se le acercaron y le dijeron, ¿cómo es esto? Pero antes solamente teníamos que preocuparnos por hacer ladrillo y ahora tenemos que ir a buscar el heno también. Tenemos que ir a buscar la paja para hacer el ladrillo. ¿Pero dónde está Dios? Pero vienen y dicen que Dios nos va a libertar y resulta que terminamos teniendo el doble de trabajo ahora.
ya no damos más. Y dice que Moisés no sabía cómo explicarle que Dios, ¿y cómo le explicas a una persona que tiene una desgracia? Que Dios y que no Dios. Dice, sí, con tu Dios me tenés cansado con tu Dios. Pero ¿por qué no sanan a mi hijo si tu Dios existe? ¿Por qué no me dan trabajo? ¿Por qué estoy sufriendo lo que estoy atravesando hoy? Dice que los capataces por poco lo insultan a Moisés y a Aarón. Y dice que entonces Moisés trata de calmar los ánimos y va y se junta al pueblo y dice, ¿saben qué? Se junta ante el pueblo. El pueblo lo miraba como diciendo, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer ahora? Que no, que nos iban a libertar, ahora tenemos doble tarea que hacer en el día. Y encima de los látigos, el cansancio y más trabajo. Moisés dice, es que Dios se me apareció en el desierto. El Dios de los cielos. El Dios cuyo nombre, Él me dijo que no tenía nombre. Que su nombre era el gran yo soy. Y que me mostró sus maravillas. Se me apareció una zarza, le contó toda la historia, Moisés, la gente lo escuchaba. Sabes que son historias muy sublimes para gente que tiene problemas muy pequeños. Algunos dirán, pastor, a mí me gustaría que usted no tenga tantas revelaciones de los cielos y que usted dice que demonios y esto. Yo quiero trabajo, pastor, nada más. Y la gente dice, pastor, que Dios haga a mi hijo nada más. No me hable de los cielos y de que el juicio final y que el infierno y que Satanás se reveló. Quiero algo de la vida cotidiana, lo más práctico, que mi marido vuelva a la casa. Que el cáncer salga de mi cuerpo. Ir al médico y que el médico me diga que ya no tengo más ira. Salir a buscar trabajo mañana y que encuentre un trabajo digno. Eso nomás, pastor, pido. Por eso era lo que la gente sentía en Egipto. Moisés comenzó a hablarle de revelaciones y de zarzas y de que el bastón lo tiró y se convirtió en una culebra y que metió la mano en su ropa y se salió leprosa y luego la volvió a meter y salió sana. La gente lo miraba. La voz de Dios comenzó a dejarse oír en el pueblo, pero el pueblo no podía escuchar la voz de Dios. Y este versículo, que es el gemelo del libro de Job, dice así: de esta manera, capítulo 6 del libro de Éxodo, luego lo lees en tu casa, capítulo 6, verso 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. Todas las palabras. Pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. No podían escuchar. Estaban tan mal en su espíritu. Estaban tan acongojados, tan tristes, tan compungidos. Estaban tan cansados de la servidumbre que hablaba Moisés y hablaba y hablaba. No podían escuchar la voz de Dios. El plan de Satanás. ¿Sabes qué? Algunos dirán, pastor, pero ¿no me va a decir que eso tan inteligente va a ser el diablo que los va a hacer sufrir para que no escuchen la voz de Dios? No, los políticos que te gobiernan hoy son igual, de inteligentes para lo malo, para la malicia. Mantienen al pueblo en una hambruna total. Cuando le dicen, tenemos que hablar de cosas más sublimes, de una sociedad nueva, la gente no entiende nada. Dice, ¿qué sociedad nueva? ¿De cuándo reparten choripán? Dice. ¿A dónde quiere buscar la bolsita de comida? Dice, pero es que queremos un mundo distinto. Tenemos que evitar el calentamiento global. La gente dice, ¿qué calentamiento global? Ni 8 cuartos, dice así. Yo quiero comer. Yo quiero trabajo. Yo quiero que mi hijo estudie. Eso es todo. Entonces tú le puedes hablar de filosofía, de letras, le puedes hablar de arte, le puedes hablar de lo que tú quieras, pero eso no van a escuchar. Y eso hay gente que dice, porque tenemos que ver que los políticos están entregando nuestra riqueza del suelo, porque así los pozos de petróleo, las últimas licitaciones fueron injustas, se paran 2 o 3, la gente no lo escucha. Dice, si yo te voy a pintar esta noche tus cartelitos, ¿me vas a dar trabajo mañana? Sí, dice. Entonces le dan un trabajo miserable. Pero la gente no puede escuchar otra cosa más a causa de la dura servidumbre. Esta es una estrategia de todos los gobiernos. Entretenerte con algo para que no escuches lo importante. Te van a entretener con el deporte, con el espectáculo, con la miseria, con el hambre, con la necesidad, para que no escuches lo importante. Cuando alguien quiere denunciar casos de corrupción, no le escuchan. Cuando alguien quiere decir, ¿por qué no armamos un proyecto científico, una academia de ciencias en nuestra ciudad? ¿Qué va a haber academia de ciencias? Le van a robar todo en la academia de ciencias. Los Estados Unidos invadieron Irak hace no muchos años atrás. Cuando comenzaron a caer las primeras bombas, la gente entró a los museos. La tierra de Irak
es uno de los lugares más antiguos del mundo. Tienen reliquias que ninguno de los museos de todo el mundo había. Es una de las civilizaciones más antiguas. En aquellos lugares se cree que tuvo el inicial o el principio de aquel famoso huerto del Edén que luego desapareció. Y la gente en medio del hambre sacaban los cuadros, las reliquias, y las vendían por 2 monedas a los extranjeros. Cuadros que valen millones, reliquias que valen miles y miles de dólares. Tal vez le daban $20 para que coman el día. ¿Qué van a mirar lo importante? ¿Qué van a poder entender toda la película? Si tienen hambre, no pueden entender toda la historia. Dicen, es que en la escuela hay mucha deserción escolar, es que los niños llegan a su casa, no hay que comer, quieren ponerse ropa, no tienen que vestirse, entonces un amigo le ofrece un arma, salen a robar, ve que consigue rápido y listo, se acabó el estudio. ¿Para qué estudiar? Si después igual terminas robando, nada más que robas con un título. El otro dice, pero robar con un título y robar con un arma, robo más rápido y me evito el trabajo. Es así. Dice que Moisés le hablaba y le hablaba, pero dice que la gente no podía oír la voz de Dios. Primero a causa de la congoja del espíritu, a causa de la aflicción, a causa de la aflicción que le tocó vivir a Job. Dice, y si yo le clamara y él me respondiese, aún así no creeré que me habló Dios. Pero ¿cómo no? Y es que el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la angustia impiden que a veces puedas entender qué es lo que Dios te quiere hablar. A veces dice, pastor, yo vengo a la iglesia solamente para que mi esposo deje de tomar. Y vos le decís, pero hay un cielo, hay un tiempo mejor, una esperanza. Preparar el camino para las generaciones que vienen, sí, pastor, todo lo que sea, pero hágame una oración para que deje de tomar más. Aquí tiene una ropa, órele. Tú le puedes hablar de toda la Biblia. La palabra de Dios no puede hacerse piel en su vida a causa del dolor. Satanás utiliza esa misma estrategia, la misma estrategia que utilizan los políticos, los gobiernos. Poner al pueblo bajo un yugo de una opresión. ¿Cuándo comenzaron a desarrollarse las artes, la ciencia, los pensadores, los filósofos? Cuando dejaron de tener hambre. En Grecia comenzó a florecer un pensamiento nuevo. La gente armaban escuelas para pensar y divagar sobre el futuro, o el origen de la vida, o el futuro de la vida, o el origen de los gobiernos, las leyes, cómo un pueblo debería organizarse bajo leyes estrictas, con un Estado presente, con un Estado presente en parte, con un Estado ausente, con una anarquía. Había escuelas de filósofos, de pensadores que a la vez eran científicos, matemáticos, pero había una condición indispensable: no tenían hambre. Cuando tú no tienes hambre te puedes dedicar a tocar la guitarra. Cuando tú tienes hambre no puedes tocar la guitarra. Primero tienes que saciar la necesidad más urgente. Por eso el Señor dijo entonces, voy a ir y los voy a sanar. Él les habló la palabra de Dios. Y la gente decía, sana a mi hijo, Señor. Él dijo, en la casa de mi padre muchas mordas hay. Señor, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Si así no fuese, yo lo hubiese dicho. En un momento el Señor dijo, entonces tengo que sanarlos primero. Y comenzó a sanarlos. Y comenzó a libertarlos. Después de que los sanó, después de que los libertó, la gente comenzó a entender lo que venía. Que venían algo más grande que la necesidad inmediata. Hoy tienes una necesidad, pero hay algo más grande todavía. Que esa necesidad no sea un impedimento para que Dios te hable hoy, para que hoy comiences a vivir la palabra. Gedeón se reveló y dijo, si Dios está con nosotros, ¿por qué tanto sufrimiento? Pues Dios te ha elegido a ti, le dijo el ángel. ¿A mí? Sí, tú serás el escogido para libertar a mi pueblo. Vienen días mejores, vienen tiempos nuevos, pero no podía creer en los tiempos nuevos porque la necesidad de hoy te hace creer que todo va a ir para mal. Así que Dios le puso a él un pensamiento nuevo. Tuvo que venir un ángel para hablarle, para que la palabra comenzase a hacerse piel. Ahora ya no tenía una armadura física. Comenzó a ser revestido de una armadura espiritual. Empezó a creer. La Biblia dice que en esa armadura tu casco es un casco de la salvación. Así como usaban los caballeros un casco de hierro que impedían cualquier golpe que dañase tu cabeza. Dice que es el yelmo de la salvación. ¿Tú crees que Dios te sacará de esta? Pues te sacará de esta. Pero a veces pienso que no, pastor. Y a veces estoy tentado de ir a un brujo. A veces estoy tentado de salir a robar. A veces estoy tentado de abandonar y tirarlo todo por la borda, de suicidarme.
Pero cuando tú crees que Dios acomodará tus asuntos, te pones el casco y todos los pensamientos ya no golpean, ya no te hacen daño. Sientes los golpes en tu cabeza, pero no te hacen daño. La Biblia dice entonces que este Gedeón comenzó a creer. La palabra de Dios comenzó a hacerse vida en él. Dice la Escritura que la palabra de Dios te reviste de una armadura que tú no conoces, que te pone zapatos que son el Evangelio de la paz, las buenas noticias de esperanza. Ya no le dices a la gente, sí, este mundo no da para más. No, en tu voz hay una voz de esperanza. Dice que tú te pones una coraza de justicia. Cuando crees que Dios te mira, tratas de hacer lo bueno y no lo malo. No porque alguien de los humanos te miren, sino porque alguien del cielo te mira. Yo dejé de cuidarme de los humanos hace muchos años. No me importa lo que piense el humano. Me importa lo que piense el que está en los cielos. No me importa, yo actúo igual cuando estoy solo o cuando estoy con personas. Actúo de la misma forma. Tengo el mismo temor de Dios. Tengo la misma reverencia a Dios, el mismo respeto a Dios. ¿Por qué? Porque al creer se me ha hecho piel en mí y eso me ha dado a mí la coraza de justicia. Haces lo que corresponde y Dios te va transformando en justo. Tus actitudes solas van cambiando. Dice que tienes el escudo de la fe. Ahora puedes, todos los dardos y todos los golpes los puedes recibir con el escudo sin que te hagan daño. Alguno dirá, ¿cómo es eso, pastor? Cuando una persona pierde el trabajo, dice, perdí el trabajo, y ahora ¿cómo voy a pagar las deudas? ¿Y ahora qué me va a pasar? Así un hermano dijo, perdió el trabajo. Pero contrario, estar deprimida, estar angustiado, me dice, pero pastor, yo estoy contento, porque sé que si esta puerta se cerró, se abrirá otra mejor, y recibió el golpe de Satanás, con el escudo de la fe, con la esperanza, con las promesas por venir. ¡Aleluya! Sin darse cuenta, Gedeón comenzó a ser revestido. La palabra de Dios comienza a ser vivida, y tú no te das cuenta, pero una coraza espiritual nace en ti, aparece en ti, y luego dice que aparece la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando Satanás te ataca, tú le das con la palabra. Y cuando un incrédulo te desafía en tu fe, tú le das con la palabra. Y cuando el diablo quiere poner destrucción, tú impartes la palabra. Rompe toda atadura, rompe toda ligadura, rompe toda cadena. La palabra. ¿Sabes cuánta gente está siendo libertada por esta palabra? La palabra. Cuando alguno dice, a mí no me llega, pastor, cierro los oídos. Así los niños dicen, soy de palo, dicen, tengo oreja de pescado. Se tapan los oídos, no escuchan, hablan, la, no quiero, no te oigo, no te escucho. Así, esa es la técnica que utiliza Satanás, para que la palabra de Dios no sea oída por ti. Pero la palabra tiene una capacidad más fuerte. Tú te puedes tapar los oídos, pero esta espada dice que traspasa hasta penetrar hasta el corazón, los pensamientos, hasta los huesos, hasta los tuétanos, dice la palabra. ¡Aleluya! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. A veces alguien dirá, pastor, ahí a la mitad me dormía, a la mitad de la prédica. Pero la palabra entró en tu corazón igual. Y Dios va a hacer la obra que Él tiene que hacer. Mi palabra, dice el Señor, no volverá a mí vacía. Hará la obra que yo quiera que haga. Y luego volverá a mí. Gedeón, desde aquel día fue transformado. De ser un hombre que estuvo escondiéndose del adversario, huyendo del adversario, fue transformado en un caudillo. Mi vida fue transformada. De ser una persona esclava de Satanás, comencé a predicar la palabra de Dios a otros. Dios me liberó a mí. Y yo comencé a anunciar la liberación de otros. Yo no lo sabía, como Gedeón no lo sabía. Job dijo, si yo le hablase y él me respondiese, aún y todo no voy a creer que él me habló. No voy a creer que él está conmigo, porque siento tanto dolor, porque estoy tan mal, porque mi enfermedad es tan grave que no puedo creer. Que no puedo creer. Moisés le habla a la gente y dice que la gente no escuchó la voz de Dios, porque estaban compungidos en su espíritu, atormentados. El diablo había logrado su cometido, que era ponerlo bajo servidumbre, para que cuando aún la voz de Dios se deje oír, ellos digan, no, qué voz de Dios ni voz de Dios. Y no podían dejar de pensar que ahora iban a tener que ir a juntar el heno.
Pero Moisés decía, pero una zarza, ¿saben lo que es una zarza? ¿Saben lo que es tomar un palo y que caiga al piso y se transforme en una culebra? Y ellos pensaban, ¿y cómo, dónde vamos a ir a buscar tanto heno? Antes los egipcios lo traían y lo dejaban acá. No podían pensar en otra cosa. Mas Dios trajo esta palabra de este día, para que primero Dios hará un milagro por ti. Primero Dios hará algo por ti, para que esa voz que te confunde cese, para que sea pasivo en las aguas y luego entiendas el mensaje de esperanza. Si tienes una necesidad en tu casa, tienes un pariente enfermo, no tienes trabajo, pues da un paso de fe. Dios hará un milagro por ti, como lo hizo con otros antes, para que luego entiendas lo sublime. Alguno dirá, pastor, sí, porque usted habló de todo eso y lo único que yo entendí es que Dios puede hacer que tenga trabajo. Bueno, comencemos por el trabajo. Comencemos por el trabajo. Pues Dios es grande. Y todas estas adversidades no han sido sin otra cosa que un plan de Satanás para que no puedas escuchar las promesas de Dios. Pero Dios dice, pero tengo otro plan. Satanás peleaba en el campo del trabajo. Así fue la casa de una viuda, un profeta. Y Satanás le peleó en el campo de la economía. Y el profeta, imagínate, un hombre de Dios, que tú te puedes sentar y escuchar revelaciones. Cómo Dios le habló, cómo escudriñó la palabra, cómo entendió el mensaje, cómo era la voz de Dios. ¿Qué hace en los momentos de tristeza, de soledad? ¿Cómo se sobreponen a las adversidades? ¿Cuánta escuela, cuánta enseñanza puede haber en alguien que ha caminado con Dios durante muchos años? Pero esta mujer no. Llegó a su casa y esta mujer le dijo, bueno, yo me estoy muriendo de hambre, le dijo. No te puedo ofrecer nada porque tengo un poquito de aceite y un poco de harina. Voy a hacer un pan para mí, para mi hijo, y ya se acabó la historia. Se acabó todo en mi vida. No sabes que hay hambre durante años en toda esta tierra. Este varón le quería hablar de algo más sublime, pero le dijo, ¿sabes qué? Hazme primero una torta para mí y luego come tú y tu hijo. Pues yo soy un enviado de Dios y vas a ver la obra de Dios. Esta mujer entendió. Dijo, bueno, si Él es de Dios y si Dios puede hacer un milagro, voy a hacer lo que me dice. Le hizo la torta, no tenía casi aceite, porque la palabra de Dios es esta, le dijo. La harina no disminuirá y el aceite no escaseará. Y comenzó a sacar aceite, a preparar la harina, hizo el pan. Después volvió a buscar de la tinaja donde había sacado la harina y seguía habiendo harina. Siguió tirando aceite de la tinaja donde había sacado aceite y había aceite. Preparó un pan para ella, para su hijo. Tal vez dijo, voy a preparar para mañana. Mi abuelo preparaba, cuando hacía pan, horneaba por 2 días. No horneaban todos los días. Se levantaban a las 4 de la mañana en unos rodillos que le daban, hacía manivela con la mano. Y uno se ponía de un lado y el otro del otro y tiraban la masa por el rodillo y el otro le daba así y la recibía del otro lado. Entonces era tanto trabajo que cuando se ponían a hacer pan, preparaban para 2 días como mínimo. A veces duraba hasta 3 días. Así que esta mujer tal vez dijo, preparo para mañana. Y seguía preparando. Era un profeta tremendo el que había entrado a la casa de esta mujer. Satanás dijo, está bien, seas un profeta tremendo y todo, pero yo le voy a tocar el aceite y la harina. Así tan simple, nada más. Le toco el aceite y la harina, ya no te va a escuchar más. Así tal vez tú has venido a este lugar y Satanás quizás te ha tocado a tu hijo. Y tú dices, sí, pero pastor, mi hijo está en las drogas. Tan simple. Satanás dirá, deja que el pastor le hable de las revelaciones, de los cielos, de los truenos, de los rayos, de las copas, de las trompetas, de las revelaciones de Ezequiel, de todo. Entonces esta mujer no se podrá sacar de la mente que su hijo está en las drogas y nada más. Bueno, Dios dijo, así que esto es, aquí lo simple quieres pelear, pues en lo simple te voy a ganar, le dijo Dios. Esta mujer recibió un milagro de Dios. Los días comenzaron a pasar y el aceite no escaseó jamás. La harina no disminuyó hasta que la sequía desapareció. Esa mujer comió ese día, comió el otro día, comió el otro día. Cuando se aseguró de que ya su hijo no iba a pasar hambre, ni ella, comenzó a decirle, a ver, y contame, ¿cómo es ese Dios? ¿Y cómo es? ¿Quién te habló a ti de que hay un Dios en los cielos? Pero primero tuvo que ocurrir un milagro en las pequeñas batallas. Así ocurrirá en tu vida hoy. Dios te dará un milagro en lo pequeño. Yo le pedí a Dios milagros en lo humano, en lo pequeño. Porque cuando uno está en medio del dolor, le pasa como a Job. Y aún si yo le hablara y él me respondiera, no voy a creer que él me respondió. Porque tengo mi dolor pequeño, pero que es humano. Y que se transforma en algo grande. Si alguien hoy quiere dar un paso de fe, si alguien hoy dice, Señor, yo quiero que tú me des un milagro a mí, en mi trabajo, en mi economía, en mi salud, en mis sentimientos,
Señor, quiero que me des un milagro en mi mente. Quiero que me saques la migraña que tengo, el insomnio que tengo. Pero tú tienes que prometerle a Dios que luego de que Él haga el milagro, tú te vas a interiorizar por el resto de las promesas de Dios, que son más sublimes y más duraderas. Porque entonces recibirás lo eterno. Ahora vendrá lo temporal, una señal para ti, para que Satanás no te entretenga con pequeñeces que estorban a la voz de Dios, para que la palabra luego se haga piel en ti, que Dios luego fue transformado en un hombre tremendo de fe, en un hombre que se animó a pelear con un ejército que pocos se animaban. Pues tú te serás transformado de una mujer que ha venido a pedir que su marido consiga un trabajo a una mujer que luego alumbre las naciones con la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Aleluya, claro que sí. Yo sé que el Señor lo hará. Mujeres que han escuchado mensajes como estos han pasado de ser mujeres que pedían por un trabajo, mujeres que pedían por sus maridos para que dejen el alcohol, a ser pastoras, mujeres de fe. Pues lo hará el Señor contigo como lo hizo con otros. Si alguien quiere hoy aceptar a Cristo en su corazón, este es el primer paso. Si alguien quiere dar un paso de fe, decirle al Señor, yo quiero que entres en mi corazón, que pueda entender que tú me hablas, que la palabra pueda hacerse piel en mí. Yo voy a invitarte a que cierres tus ojos, y aquel que nunca haya aceptado a Cristo y hoy desea hacerlo, que repita esta oración que dice: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.